La anatomía del miedo explicada por un exagente de la CIA. El miedo es una respuesta cognitiva centrada en el hemisferio derecho de nuestro cerebro. Veamos el proceso. Tenemos un estímulo externo que causa la respuesta del miedo. Usualmente es por alguno de nuestros sentidos: olfativo, auditivo, visual, gustativo o táctil. Algo externo que te hace sentir una posible amenaza. Esta pieza de información es procesada por una parte de nuestro cerebro que envía el mensaje primario de potencial amenaza a nuestros dos hemisferios del cerebro al mismo tiempo. El hemisferio izquierdo es el lógico y el hemisferio derecho es el emocional. Este paso inicial no filtra, no categoriza ni asigna contexto a esta pieza de información primaria. Tan solo toma la potencial amenaza e inmediatamente la envía a ambos hemisferios de nuestro cerebro. Ahora, una vez la información llega al hemisferio derecho del cerebro, ahí es donde los problemas comienzan, porque el hemisferio derecho del cerebro es el lado creativo y el centro emocional, y no tiene un proceso lógico o racional. Entonces, una vez esta alerta llega al lado derecho del cerebro por medio de la creatividad y las respuestas emocionales, se magnifica la información para crear lo que algunos llaman el peor escenario. O sea, transforma la información inicial en algo peor y la envía directamente al centro fisiológico de nuestro cerebro encargado de generar las respuestas corporales de miedo: sudor frío, mariposas en el estómago, mayor segregación de ácidos gástricos, temblores en las rodillas, etc. De manera simultánea, el hemisferio izquierdo del cerebro recibe la misma información primaria y dentro del lado lógico del cerebro hay dos etapas de racionalización. Primero, toma la información y la clasifica. Tal vez es un sonido. Ese sonido pasa a través de tu hemisferio lógico y lo primero que hace esa parte del cerebro para clasificar es tomar ese sonido y atribuirle contexto. Escuché este sonido extraño en la noche, afuera de la casa o dentro de casa y era de día. Al identificar los distintos factores de lo que se acaba de experimentar, es recién cuando uno empieza a recibir el contexto sobre lo que el sonido en realidad puede realmente ser. Luego procede a un segundo lugar del hemisferio izquierdo llamado sensory cortex, que hace referencia a toda tu experiencia de vida buscando dónde ha escuchado este tipo de sonido previamente. ¿Qué otro tipo de cosas ha visto u oído antes en esas circunstancias? O sea, proporciona contexto adicional ahondando en la racionalización de lo que este estímulo realmente puede ser y si ese sonido es o no realmente una amenaza. Si recordamos, todo este proceso se inicia con una pieza de información que fue etiquetada como posible amenaza. Luego de pasar por nuestro sensory cortex, donde finalmente se determina si esta alarma es una amenaza o no, en ese punto el cerebro dice esto es o no es una amenaza, y seguidamente esta parte del cerebro también manda una señal eléctrica al centro de las respuestas fisiológicas del cerebro para corregir o confirmar la señal que el hemisferio derecho emocional inicialmente envió al centro de las respuestas corporales.